como siempre decimos, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y esto significa que se puede coincidir o no en todo lo que manifieste, pero lo importante es escuchar, porque se puede aprender. Se puede aprender del que piensa igual y también se puede aprender del que piensa distinto. Si no, todo esto del debate es retrucho, porque el debate cada uno viene con su posición y después se va a su casa igual como vino. Mejor sería un diálogo de argentinos. Y eso es el modelo argentino para el proyecto nacional. Como dijo Perón, es un espacio de coincidencia de los argentinos donde debemos presentarnos con las manos desarmadas y con los espíritus desarmados, de tal manera de que la agresión sea suplantada por la idea. Exactamente todo lo contrario de que el actual presidente de la nación, claro, que lo que busca es dividir a los argentinos y nos quiere meter en un conflicto internacional, para lo cual nosotros declaramos con claridad: la Argentina se tiene que sostener por acción del pueblo argentino, no de sus dirigentes. Entonces el nacionalismo lo que busca hacer es, por un lado, identificar un conjunto de autores que comparten esto, la preocupación por lo nacional, desde un punto de vista, como decía, cultural. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que reúnen a un pueblo? Su lenguaje, su religión, sus valores. Y después la nación, que empieza a articular, además de una cultura compartida, por ejemplo, una matriz económica básica. Si fracasa la economía, fracasa la nación. Por eso, a lo largo del nacionalismo, esto va desarrollando distintas teorías, y uno lo puede leer, no sé, en Mosconi, cuando dice defender a la nación es defender a yacimientos petrolíferos fiscales, porque la energía es la matriz de la industria es la matriz del poder nacional y además del empleo, porque si no tenés industria no tenés empleo. Entonces el nacionalismo empieza a avanzar de la cuestión cultural, que es sumamente importante, y entonces pensadores del nacionalismo popular estudia, insisto, un conjunto de figuras que hacen el recorrido por la cuestión cultural de la nación, la cuestión económica y obviamente la cuestión política. No hay nación si esa comunidad, insisto, no construye una unidad de destino. En ese sentido no es solamente recuperar lo nuestro, y lo nuestro en un sentido de patria grande y en el sentido de lo que compartimos y nos aúna, sino también exhibir al mundo un modelo, digamos, en donde se recuperan las auténticas al uso nostro, es decir, conforme a nuestro estilo, pero se revivifican las viejas tradiciones que han sido las fundantes de Occidente, que el resto de Occidente perdió o abandonó en gran medida, pero además se muestra otro Occidente y otra modernidad al mundo, con otras pautas mucho más éticas y mucho más humanas, mucho más justas. Con lo cual también esto es mucho más, si me perdonan el anglicismo, mucho más friendly, como se dice ahora, con el resto de las civilizaciones, ¿no? Claro. Creo que puede ser muy interesante para todos, y ante todo para nosotros, porque es vivir conforme a nuestro propio acervo cultural de creencias, concepciones y el valores. Estado nosotros lo queremos ¿para qué? Para construir una nación. Ahora tenemos uno que quiere destruir el Estado para destruir va a terminar efectivamente, bueno, gracias a Dios, exactamente, él ha puesto exactamente la vereda de enfrente está ahí. Un tipo que quiere destruir el Estado, básicamente porque no cree en la nación. Él no es Trump, Trump es nacionalista. Claro. Él no es Le Pen es nacionalista, tampoco es la italiana, para nada. Se une a ellos porque tienen en común que son supuestamente o no de derecha, pero todos esos son proteccionistas y nacionalistas en sus países. Obviamente, menos Milei, en todo lo contrario. Claro. Milei, él en columna detrás de sí todas las personas que no tienen una idea de que la nación sea un valor. Bueno, es un hombre de la televisión, finalmente. Claro. Nos supera a todos. Es un tipo que maneja el TikTok, la televisión, las tecnologías frescas, blandas, inmediatas de una sociedad vacía. Eso es otro tema filosófico, pero bueno. Entonces ahora nos estamos adentrando en lo que es el Frente Atlántico, de la recuperación de todos los puertos de aguas profundas, porque esto también, la recuperación de estos puertos va acompañado de políticas de nacionalización del comercio exterior, ¿sí? Que es lo que mencionábamos anteriormente, los proyectos de ley, transporte por agua con reserva de cargas y el FODIN. Necesitamos nacionalizar el comercio exterior para hacernos cargo también de nuestros puertos. Y esto va acompañado también del proyecto de ley IAPI, del Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio, que es donde el Estado se para en el mostrador de la Argentina y realiza él el intercambio. Compra las cosechas y las vende al extranjero. Compra el carbón y lo vende él al extranjero. No es que lo realiza como sucede ahora directamente la multinacional, sino que esto lo tiene que hacer el Estado argentino. El soldado pesa 180 toneladas más o menos, para que te des una idea, tiene cerca de 10 a 11 pales de cemento. Lo tuve que trasladar desde Plaza Huíncula hasta Zapala en 4 camiones y lo fue a montar una grúa de 60 toneladas. Cuando a mí me mandan a hacer el soldado, querían hacer un soldado de 2 metros.
de 2 metros, 3 metros. Le digo, pero ustedes son el centro de la provincia, ustedes son el pulpo de la provincia. A partir de Zapala se desparraban todas las rutas para todos lados. Y entonces le digo, y tienen 2 guarniciones acá, tienen la de Cobuco y tienen la de Zapala. Hacer un soldado de 2 o 3 metros me parece que va a ser insignificante. Le digo, yo solo puedo hacer de más de 10 metros. Medio como quedaron ahí, viste, regulando, hasta que se dio la posibilidad de decir, bueno, lo vamos a hacer. Y empezamos. Gracias a Dios se dio. Hubo una espera, sí, porque pasó el frío, hubo una nevada muy grande. En el momento que teníamos que trabajar era complicado, porque queríamos soldar y se partía la soldadura, ¿viste? Así que teníamos que calentar el fierro en 60, 70 grados para poder no se nos parta. O sea que tuve que preparar un calentador para poder soldar. No, fue muy complicado hacerlo. Pero bueno, llegamos a buen término. En contra del gobierno de Milei y a favor de la educación pública argentina, que es la que permite que los argentinos estemos en la vanguardia de la producción de reactores, de agua pesada, de combustible, de minería de uranio, de enriquecimiento y de saltos tecnológicos como va a ser el CAREM cuando esté terminado. Así que vamos en defensa de la educación pública contra este gobierno de ocupación sionista para defender la educación y lo que la educación permite, porque si no hubiera ese complejo científico-técnico en el campo educativo y pedagógico, no sería posible el dominio nuclear que nosotros tenemos. Así que no es cualquier cosa lo que se está defendiendo, viejo. Es la base del desarrollo de la ciencia argentina, porque no es solamente el científico que al final termina ganando el premio Nobel o algún tipo de condecoración que le dan internacionalmente. Bueno, eso es gracias a nuestro sistema científico-técnico de educación que hay que defender a muerte. Sobre todo la política todos los días es algo nuevo, porque es como un firmamento, ¿viste? Parece que está quieto, pero se mueve. Se mueven los planetas, se mueven los intereses, se mueven las generaciones. Hoy tenemos una generación de pibes un poco más chicos que ustedes, de 30 años, que son los que creo que van a gozar del peronismo, ¿no? Porque son peronistas sin darse cuenta. Aprendieron de los padres una forma de vida y aprendieron quiénes son y quiénes no son peronistas, ¿viste? Porque lamentablemente el peronismo fue destruido desde adentro. No nos han destruido los que teníamos una gran moral peronista y teníamos una conciencia peronista. Porque ahora todo el mundo habla de la doctrina peronista. Pero la doctrina peronista no existe si no existe la conciencia peronista. Es el saber ser peronista. El peronismo es como el catolicismo. La gente dice, yo soy católico. Pero yo creo que si cumple con uno de los 10 mandamientos, es mucho, ¿viste? En el peronismo pasa lo mismo. Son todos peronistas, pero no actúan como tales. Si eso reconocía el INIDEP, que las capturas estaban de 300.000 toneladas en 1985, habían crecido para el año 1999 a cerca de 2 millones de toneladas, indica que hubo una sobreexplotación del recurso pesquero y que había un equivalente ilegal del mismo volumen. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros como reconocido y que se observa? Bueno, las 700.000 toneladas de exportación de carne han sido superadas por cerca del 1.000.000 de toneladas de pescado que se importa. Mientras que la Argentina, como bien explica Romina Cortaberría, está en el mínimo consumo de 6 kilos por año. La Argentina consume 6 kilos por persona por año frente a los 18 kilos por persona por año, que es el promedio mundial. O sea, cualquiera en el mundo come más pescado que la Argentina. Bueno, este absurdo no es un absurdo, es deprimir a la Argentina en su conciencia marítima para poder hacerse de los recursos argentinos que los argentinos no defienden y no disputan. Somos testigos de un sistema que es muy inhumano, de la cual los occidentales en gran medida somos víctimas, porque es una minoría la que nos gobierna con metodologías que están condenadas en los principios doctrinarios de Occidente, como ser el cristianismo, el judeocristianismo, la postura de Sócrates, Platón, Aristóteles. Ninguno aprobaría que, por ejemplo, la usura sea un pilar de la economía, digamos, el poder financiero sea el que se impone al trabajo, a la industria, al comercio, digamos, normal entre la gente, entre los pueblos. Todos esos sectores que son estratégicos para un país, estratégicos puede ser, por ejemplo, la defensa. A ver, cualquier persona sabe que no podés depender de que el armamento te lo venda otro país, porque justamente es para defenderte. Si te peleas con ese país no tiene sentido, digamos. Claro. La farmacéutica, por ejemplo, es algo muy delicado. Nosotros no podemos estar importando a mansalva cualquier cosa que a Bill Gates se le ocurre enchufarte. Necesitamos cuidar la salud de nuestro pueblo, que los medicamentos sean baratos, accesibles para los jubilados. Son cosas que son estratégicas. Las telecomunicaciones lo mismo.
la defensa, una parte fundamental de la defensa es la logística y la comunicación. Lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. Entonces, si las telecomunicaciones están en manos del extranjero, no solo de los privados, sino que del extranjero, no va. Ningún país, o sea, hace eso. Ningún país coherente, grande. ¿Cómo se puede pensar que el peronismo es los inspectores del bien común? No, nosotros somos los artífices, debemos ser los artífices del bien común. Sino que somos convidados de piedra de inspectores que inspeccionan cosas ajenas. ¿Dónde está el etos del pueblo manifestado? En ningún lado. Está reducido a que los inspectores le informen si las cosas están bien o están mal. A tal punto llega este ridículo que han querido inventar esta fantasía de la década ganada como un éxito, donde no hay dominio de las actividades por parte de la Argentina. Por eso la importancia del Estado empresario en la conducción del proceso económico de liberación. Porque Perón lo explicó bien en la década del 70. Aquí lo que está en discusión es la liberación o la dependencia. Y entre la liberación y la dependencia nosotros tenemos que observar que esto se va a hacer unidos o dominados. Unidos para la liberación o divididos para la dependencia. Comenta Gómez que el proceso de rastrojero fue 100% construcción sobre un molde que hicieron. No tuvo proceso de diseño. Este es el tema. O sea, y salió un vehículo que se usó más de 12 años, 13 años, hasta que en el 65 salió la segunda versión del rastrojero, que era el Ranquel, digamos, que era otra forma, ¿no? Un poco más moderno, con líneas más modernas, con una caja integral. Fue un éxito. Imagínense que era tan bueno el éxito que José Alfredo Martínez de Hoz en abril de 1980, ocupando la venta de rastrojeros el 78% del mercado de utilitarios. 8 de cada 10 utilitarios que se vendían eran rastrojeros. De los 2 que quedaban, uno era Chevrolet y uno era Ford. No tenían ningún tipo de rival, porque la idea de tener el motor diésel, como en el campo se usan cosechadoras, tractores, todos se impulsan con motores diésel, la idea de tener un solo combustible para ese tipo de fin es justamente una cuestión de usabilidad enorme. Bueno, ahí tenemos la foto la caja de del ingeniero Raúl Gómez, este chaqueño que es un prócer, como una pequeña acción con una decisión, con una gran decisión política puede cambiar el destino del país, básicamente. Imagínense que lo que decía, era tan exitosa la empresa en ese momento ya IME, porque en el 55 le cambia el nombre a Dinfia y después le pone el nombre de IME, con el ingeniero Sanguinetti a la cabeza. Pero lo que decía, que era tan exitosa, ocupaba el 80% de las ventas de los utilitarios, que Martínez de Hoz, habiendo sido ejecutivo de la empresa Ford Motor International, esto es algo que no se sabe, y nunca nadie lo dice. Martínez de Hoz era ejecutivo de ventas de Ford Motor Company. ¿Qué decía hacerla en pleno éxito? Cerrar la fábrica de rastrojeros. Cuando me pongo a trabajar, me doy cuenta que se ha tergiversado la historia de la filosofía argentina. Que hay 1 o 2 autores muy buenos que están a años luz. El mejor de todos es mi tocayo, Alberto Caturelli, un profesor cordobés que hizo un trabajo extraordinario que nadie lo va a volver a repetir. Todo este asunto nace de un prejuicio. El prejuicio fue de un médico alemán que se dedicó a la filosofía, que fue Alejandro Korn, que como era alemán, y la madre era alemán, el padre sería alemán, leía alemán y hablaría alemán en San Vicente, porque no era de La Plata. Alejandro Korn entonces lanza, como era socialista, era alemán, estudiaba Kant, entonces dice, la filosofía argentina comienza a partir de 1810. Bueno, es un error gravísimo, es un error ilustrado. Y me puse a buscar. Digo, pero si Caturelli empezó del 1600, algo tiene que tener acá mi tocayo. Pero digo, ¿por qué empieza en el 1600? Me fui a buscar bien, a ver qué. Encontré a Martín del Barco Centenera, que en 1602 escribe un poema que se llama Argentina. Bueno, lo voy a buscar, tiqui por internet. 28 veces, no se terminaba más, más pesado que collar de melones, ¿no? Me lo pongo a leer y del Barco Centenera por ahí dice, este gran espacio, esta pampa, estas sierras, estos ríos, esta selva, esto es como el paraíso terrenal. Dice,
y qué bien que España haya descubierto esto, y cuánto, y cómo lo van a envidiar, dice, y los primeros de todos, que ya los vemos, son, no, Francis Drake y Thomas Carvich, los dos piratas. Estos van a ser los enemigos, los que van a querer quedarse en una cosa así. 1602. Y la Argentina está así porque la economía financiera, la finanza, está matando la economía física o real. Y lo estamos viendo desde hace décadas porque el sistema de la deuda no es un problema solo, es un sistema que viene operando e inyectando cada vez más deuda al país, deuda impagable que genera más intereses y vivimos para pagar intereses de la deuda. Hoy en día, nuevamente, y con el gobierno Milei, fíjense lo paradójico. Milei se está jactando públicamente de haber obtenido un superávit fiscal récord. ¿Cómo lo logró y para qué utilizó el dinero? Primero, lo logró robándole sueldos, jubilaciones y planes sociales a la gente. ¿De qué manera? A través de la inflación, aumentando los precios más que los salarios. Una receta tan elemental que el general Perón la señalaba hace tiempo, ¿no? Soldados de ahí de Zapala. Y claro, se juntan todos los años en ese lugar a comer, van a juntarse, se van a acordar de su historia, y estuvieron viendo el soldado, estaban ahí. Entonces uno se acerca y me pregunta, ¿por qué está rodilla a tierra y con la bandera de esa manera? Y yo le digo, mire, el soldado que estoy haciendo es el único soldado de América que se animó a enfrentar a la OTAN. Y con lo poco que había, dejó el desastre. Lo hice alto porque a nosotros nos tiene que mirar de arriba porque es gigante. Y la bandera la tiene en la mano porque me está mostrando a mí, o al que pasa, que le está diciendo, por esta me jugué, por esta me juego, por esta me jugaré y por esta voy a morir. Cuando digo así, uno gritó viva la patria. Y vos sabés que el cuerpo se me llenó de... No entendía lo que se me había llenado. Hacía frío y me entró un calor en el cuerpo. Y ellos gritaron ahí viva la patria. Y para mí me llenó de gozo, pero digo, no, esto da para más. Vamos para adelante. Por eso está hecho de esa manera. Y es el soldado que para mí es el más grande del mundo, porque se enfrentó a la Task Force, solo. Porque es un régimen de injusticia. Y no solamente de justicia en la distribución. Porque los peronistas no podemos vivir en el materialismo al cual este peronismo de los últimos 50 años nos quiere llevar, un peronismo materialista, vaciado, que ha creado de la prebenda, del reparto de viandas, ha creado una doctrina torcida de la justicia social. La justicia social no es andar repartiendo limosnas, repartiendo viandas. La justicia social es un orden de la comunidad. Tiene más que ver con el trabajo y el pleno empleo. Los que vivieron la década del 70 saben muy bien que donde te trataban mal en una fábrica, pegabas el portazo y te ibas a buscar laburo a otro lado. Entonces, ¿eso qué generaba el pleno empleo? Que el trabajador era respetado por la patronal y ni la patronal, los dueños o los capataces, podían pasarse de listos con un trabajador porque si no pegaba el portazo, porque la Argentina... ¿Qué se tronca el peronismo y la hispanidad? Bueno, el peronismo es una revolución inconclusa, como dijo el maestro Huela, y la hispanidad es juntar ese ecúmene que quería Perón, que quería continentalizar el peronismo. Porque el problema, justamente, ¿por qué sacan también a Perón? No solo porque la Argentina estaba haciendo potencia, sino que estaba imprimiendo toda una movida estructuralista de generar un continentalismo en toda Hispanoamérica. Y de ahí a España es un paso y chao. Se quedan sin minería, sin Atlántico Sur, sin explotaciones. Entonces Inglaterra tiene que volver a China o a la India a sus explotaciones y pierde toda la América. De eso se trata este juego. No hay otro juego. Todo lo demás es juego de artificios. La realidad de todo esto están los granos, el oro, el petróleo, el gas, el litio. Ese es el juego. Los costos primos y los productos primos son las dos cosas que nosotros necesitamos tener abundante y económico. Eso se llama economía de abundancia, no de escasez, porque Dios nos dio los bienes en abundancia. Lo que pasa es que este sentido de la División Internacional del Trabajo te quieren hacer creer desde la economía y de la universidad que los recursos son escasos. No son escasos, tampoco son infinitos, son abundantes para la realización del pueblo argentino. Y vaya si lo tenemos en la Argentina. Así que esta escuela económica, desde los liberales a los progresistas, desde el principio son una falacia, porque no son escasos, son abundantes y son para la producción
y para también la solidaridad, inclusive, como lo hemos tenido con Evita llevando, ¿no? Y con el general Perón llegando, como hicimos con la Marina Mercante llegando a España, porque estaban bloqueados. Nosotros tenemos que hacernos esa Marina Mercante, a sacar el hierro a buen y barato, nos va a permitir tener los buques para poder llegar a todo el mundo. IAME era un conglomerado de 10 empresas. Claro. IAME estaba constituida por la fábrica de automóviles, la fábrica de tractores, la fábrica de automóviles, bueno, el que hacía el justicialista y la chatita justicialista, que después hizo el rastrojero. Y el rastrojero, claro. Después tenía la fábrica de tractores, donde el modelo insignia era el Pampa, la fábrica de motocicletas, con la fabricación de la moto Puma, ideal para el transporte de los obreros. También tenía, bueno, la fábrica de aeronaves, esto en el complejo ahí del área material Córdoba. La fábrica de motores de combustión interna, porque había motores para automóviles y aeronaves, o sea, fabricábamos desde la primera arandela hasta el último aro de pistón, o sea, se hacía todo. Esto tenía que ver también con la industria siderúrgica. Acá tiene mucho que ver algo que Martina Yerbe siempre señala, que era la importancia de tener la industria siderúrgica propia con Alto Horno Zapla trabajando a fondo. Claro. Esto es para la provisión de chapas, para la provisión de lo que era palanquilla, perfiles, todo lo que tenía que ver con la construcción de los bastidores de los autos era provista por Alto Horno Zapla y Asindar también. Esto es paradójico, porque un presidente dice que el Estado es una asociación ilícita organizada para el robo a la población. Resulta que él es el titular del Estado y él es el que encabeza el robo a la población a través del impuesto inflacionario. Durante décadas, desde que yo pisé no el colegio secundario, sino fundamentalmente la facultad, se habla del impuesto inflacionario, porque la inflación actúa como un impuesto. Nada más que en lugar de ser un gravamen directo, es un gravamen por exención. Es decir, te aumentan los precios más que los salarios. Por diferencia, tu capacidad adquisitiva baja. Y consecuentemente tiene lo que en texto, esto es de texto, no lo inventó nadie, pero paradójicamente los liberales fueron los que más lo utilizaron desde la época de Sogaray. El impuesto inflacionario. Fíjense ustedes lo que están haciendo, el impuesto inflacionario. Te alistaste como voluntario para querer ir a las Islas Malvinas, al conflicto ahí con los ingleses. Hubiera sido, no sé, pensabas también dibujar en aquel momento, hubiera sido de pronto el Cándido López de las Malvinas. No. Me alisté junto con 4 compañeros más. Sí. Nos alistamos 4 días después de la recuperación de las islas. Teníamos contactos con algunos militares, por eso pudimos entrar. Entramos directamente a la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, recibimos un intensísimo entrenamiento militar, muy intenso, muy completo. La unidad comando estaba compuesta por 60 hombres, suboficiales, y nosotros 4 que éramos civiles incorporados. En realidad nos habíamos presentado más, pero bueno, ellos eligieron a los 4 que teníamos una experiencia previa en el manejo de armas. Hicimos de todo, desde tiro nocturno, sabotaje, lanzamiento de granada, muerte silenciosa, uso del cuchillo. Ahí yo tenía alguna ventaja porque soy un buen visteador también, lo he sido siempre. Entonces visteaba en el campo y cuando ya teníamos fecha de salida para Puerto Gallegos, previo paso a Malvinas, para el 20 y pico, no me acuerdo ahora, el 26 creo que era de junio, y bueno, Menéndez rindió las islas antes, pero el capitán dijo, bueno, la rindió Menéndez, pero nosotros no nos rendimos, así que seguimos el entrenamiento. Yo te voy a decir una cosa, mi patriotismo no es retórico, yo ahí vi la oportunidad de realmente servir a la patria. Yo estaba dispuesto, y sigo estándolo ahora, que soy más viejo que la rueda, a dar mi vida por la patria, en cualquier momento. Y cuando nuestro capitán nos comunicó que Menéndez había rendido las islas, yo sentí una frustración como no he vuelto a sentir en mi vida, porque mi mayor deseo era servir a la patria con las armas en la mano.
¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar así quietos con un falso enfrentamiento entre trabajadores inducido por los políticos profesionales? Porque son los políticos que no trabajan, aquellos que inducen la división en las bases de los trabajadores, enfrentando a camioneros con ferroviarios. Y nos han llevado a esta situación y nos han tenido entretenidos y nos han tenido confundidos y engañados durante todos estos años. Son 50 años de emboscadura. 50 años de emboscadura, de la cual hay que salir como se sale de la decadencia. Hay que dejar de ser decadente y hay que marchar de la periferia al centro hacia la toma del poder con el modelo argentino, permitiendo la aparición de 100.000 predicadores con una fuerte formación filosófica y doctrinaria para la toma del poder por parte del pueblo argentino, para que en la etapa de dogmática de realizaciones podamos abordar todos estos temas con manera precisa y con una carta de navegación que nos guíe, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, y que esto se consolide finalmente en una reforma constitucional. Como dice Perón en el modelo argentino, da un concepto fundamental. La economía argentina se centra en dos elementos, para el futuro, en dos elementos fundamentales: la energía nuclear o atómica y la agroindustria. No dice 50 lugares, 2. Y todo el gobierno tiene que ir dirigido ahí. Una propuesta, que fue propuesta de Perón en el modelo argentino, que ustedes lo pueden leer. La Argentina sin Perón es un barco sin timón. Eso lo cantábamos para el retorno del general. Bueno, este estribillo hoy está más actual que nunca, porque el peronismo, el movimiento nacional, tiene una importante dispersión, tiene una cantidad de tribus habitando ese continente que es el movimiento nacional, y bien dice Alberto Vuela, se ha transformado esto en un naranjal, donde cada uno va, arranca una naranja que quiere y no hay castigo. Bueno, esta situación de desorden realmente, desorden intelectual, desorden en la organización de la nación realmente, hay que resolverla primero buscando un punto de encuentro, y nosotros decimos desde el Movimiento de Liberación Nacional que ese punto de encuentro debe ser el modelo argentino. Las organizaciones sociales administran la gestión de la pobreza. Entonces él dice, bueno, yo voy a desarmar mis adversarios. Entonces, ¿qué hago? No reparto comida, le saco los comedores. Entonces, bueno, ahí está metiendo las barreras populares al borde de la guerra civil. Entonces después Milei dice, bueno, mis adversarios son los gobernadores porque son la casta. Entonces, ¿qué hago? Dice Milei, no transfiero fondos a las provincias. Entonces, ¿qué pasa? La provincia de Misiones no puede pagar a los policías y los maestros. Entonces, ¿eso que está haciendo Milei es de propio de un liberal? Yo no sé, yo creo que no. Yo creo que es propio de un dogmático, que por la crisis del sistema político argentino, 40 años de democracia que le ha dado mucho disgustos al pueblo argentino, ha llegado a ocupar un lugar que con mucho dogmatismo, insisto, esta articulación entre liberalismo y anarquismo está poniendo al país al borde de su fragmentación política, está poniendo al país al borde del enfrentamiento social de los argentinos contra los argentinos, y que está poniendo de rodillas lo poco que queda de la industria argentina. La tecnología como tal en principio es neutra desde el punto de vista ético. O sea, desde el punto de vista de una ponderación ética, en principio, o por regla general, la tecnología como tal es neutral. En todo caso, después hay que ver cómo se la utiliza, de qué manera y para qué. Y ahí hay que adoptar una postura, sí, por supuesto, sumamente severa y crítica, digamos, minuciosamente analítica y ponderar bien qué se hace, y una postura activa de decir qué tecnologías queremos utilizar, para qué y cuáles no. Lo que no puede ser es que se nos impongan, que es lo que de hecho viene sucediendo, y se nos impongan determinados dispositivos tecnológicos que de algún modo nos atrapan y atrapan nuestra cotidianeidad y terminan modelando nuestra vida y condicionando nuestro proyecto de vida. Por eso también tenemos que salir de la posición de pasividad. Yo en lo personal... Yo estoy convencido que es la esencia del alma argentina, ¿no? La historia, las tradiciones, ¿no? Los valores nuestros, lo que más allá de mi voluntad, impregna todo lo que hago y lo transforma en una obra nacional, si se puede llamar así. No quiero ser grandilocuente ni arrogante. Quiero dejar mi humilde legado a los que vienen después, qué sé yo, y como agradecimiento sobre todo a esta patria que es inseparable de mi esencia espiritual y humana.
la más profunda, la más verdadera. Yo empecé a militar a los 16 años en Tacuara. Estuve un año y pico ahí y después pasé al comando de organización. Y les puedo asegurar que pasé por todas, por las duras y por las maduras. Y nunca dejé de militar y nunca dejé de trabajar para la Argentina. Repito, esto dicho con toda humildad. Amo entrañablemente a la Argentina. La amo como amo a mi familia, como amo a mis hijos, como amo a mis nietos, a mi vieja. La amo. Es un amor entrañable que me trasciende. Contra del gobierno de Milei y a favor de la educación pública argentina, que es la que permite que los argentinos estemos en la vanguardia de la producción de reactores, de agua pesada, de combustible, de minería de uranio, de enriquecimiento y de saltos tecnológicos como va a ser el CAREM cuando esté terminado. Así que vamos en defensa de la educación pública contra este gobierno de ocupación sionista para defender la educación y lo que la educación permite, porque si no hubiera ese complejo científico-técnico en el campo educativo y pedagógico, no sería posible el dominio nuclear que nosotros tenemos. Así que no es cualquier cosa lo que se está defendiendo, viejo. Es la base del desarrollo de la ciencia argentina, porque no es solamente el científico que al final termina ganando el premio Nobel o algún tipo de condecoración que le dan internacionalmente. Bueno, eso es gracias a nuestro sistema científico-técnico de educación que hay que defender a muerte. Dependemos mucho de los combustibles fósiles, hay que reducir esa dependencia y a la vez, si nosotros vamos a llevar adelante un plan de pleno empleo, vamos a necesitar más energía. Bueno, la manera en la que lo podamos hacer de una manera que no sea que tenga tanto impacto negativo sería reemplazar esa dependencia por una canasta de fuentes que sea más equilibrada, ¿no? Creo que es más el marco de acuerdo que habría que hacer para que podamos ir hacia el continentalismo, ¿no? Con esta idea que se viene planteando en el programa, que el Tierra del Fuego, Herland argentino, bueno, Argentina, Herland continental, y pivote de integración a partir de una alianza más que estratégica con lo que sería una corporación continental de construcción de centrales nucleares para promover motorizar el desarrollo industrial y tener energía barata y abundante. Y teniendo en cuenta que Malvinas es presente, que Argentina tiene que volver a fabricar buques de la Marina Mercante y de defensa, porque no es solo Malvinas, sino todo el Atlántico Sur y la proyección a la Antártida, y que necesitamos que el país esté nuevamente integrado y que los gauchos vuelvan al timón, necesitamos que la Argentina vuelva a navegar. Es las Malvinas Argentinas siempre y viva la patria. El ocultamiento de Perón no es no ponerle un busto en un lugar o el otro, no. El ocultamiento de Perón es el ocultamiento del pensamiento Perón, la distorsión del pensamiento Perón. Nosotros hemos llegado a esta altura de la Argentina con una distorsión de ese pensamiento. Entonces no se sabe qué es el peronismo, qué es Menem, es Néstor, es Duhalde, es la propia Cristina, Pichetto, Bernie, claro, Bernie. Es una joda, esto es una joda, es lo que dice Vuela, cada uno agarra su naranja y la pela y se la come, digamos, la naranja. ¿Qué es el Plan Larkin? Es un plan encabezado y diseñado por el general Thomas Larkin, un norteamericano recontra condecorado por los yanquis, y el Banco Mundial lo manda acá a Argentina con la misión de cambiar el modelo de logística basado en el ferrocarril al modelo de logística basado en la industria del automotor. Entonces el Plan Larkin consistía en abandonar el 32% de las vías férreas, descartar locomotoras, descartar 70.000 vagones y echar gente, echar 50.000 trabajadores. Favorecía a los que venden los camiones, a la industria automotriz, competencia, claro, de Volkswagen, ¿sí? A la industria del caucho, a los que hacen los neumáticos, y a los que le sacan el margen de ganancia al flete en camión en vez del ferrocarril. Entonces, ¿qué pasó? Esto tuvo resistencia igual, o sea, se va haciendo, pero va teniendo resistencia. Un ejemplo de esto es en el año 61 en Santa Fe, en una localidad que se llama Laguna Paiva. Hay una anécdota muy famosa donde los ferroviarios, bueno, son un gremio siempre, viste que hasta tienen esa escena con Evita que le querían hacer el paro a Perón y qué sé yo, un gremio siempre muy movido. Se ve que ahí en Laguna Paiva estaban medio ya quebrados los trabajadores con todo esto
esto es el tema de despidos y demás, y son las mujeres de los trabajadores, o sea, la comunidad organizada, las mujeres de los trabajadores hacen un piquete en las vías, prenden fuego las formaciones y hacen correr a 50 policías. O sea, el pueblo entero en su totalidad defendía esto. Se huele algo raro que está pasando, ¿sí? Porque está toda la dirigencia callada, están permitiendo hacer lo que quieran, no se aprobó por el Congreso que vengan ejércitos extranjeros a la Argentina y vienen igual, no se aprobó por el Congreso que se metan en el río Paraná, hay algo muy raro que se está dando. Entonces, lo que tenemos que tomar conciencia de la situación que estamos y tratar de organizarnos y juntarnos, ¿sí? Por eso está el Movimiento Nacional de Liberación con Martina Yerbe, con Romina Costavarría, con Juan Perrone, con Ariel Bajirena. Y lo que tratamos de hacer, generar unas puntas de lanza para decir, muchachos, tenemos que volver al modelo argentino para el proyecto nacional, tenemos que volver a pensar a la Argentina en grande, somos 50 millones de habitantes, 48 millones de habitantes, la Argentina está todo por hacerse, tenemos que entablar lazos con toda Hispanoamérica, generar vínculos. Es necesario, porque vienen por todas nuestras riquezas, por esta nueva conflagración, por esta nueva estructuración de nuevos estados, porque todo se va dinamizando en ese sentido. Cuando Perón crea el astillero Río Santiago en el año 48, lo crea con ese objetivo. Primero compra la Marina Mercante, lo llama a su gabinete y le pregunta, una vez que estos barcos cumplan su vida útil, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a volver a comprar en el extranjero o los vamos a fabricar acá? No, y por supuesto el gabinete dijo, los vamos a fabricar acá, y así fue que crearon el astillero Río Santiago. Entonces, hay que darle trabajo al astillero, porque es nuestra fábrica de soberanía. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue quien él mismo firmó el fideicomiso, debería trabajar en conjunto con el gobierno de Tierra del Fuego para realizar las órdenes de compra y retirar el fideicomiso que él mismo firmó y generar trabajo en su provincia, que es lo que tiene que hacer. Pero no quiero pisar otra cosa que no sea aquello que puede reunirnos nosotros un espíritu criollo, ¿no? Que siempre está basado en la filosofía clásica, porque hace un tiempo también se puso de moda en esta Argentina que ama las modas, ¿no? Se puso de moda también una filosofía que se llama filosofía de la liberación. La filosofía popular de la liberación tiene gente importante, tiene gente que es bueno escuchar, ¿no? Tucho Metol Ferré es un pensador interesante. Rodolfo Kusch es un pensador interesante. Ahora, hay algunos también que, cercano a lo que era la filosofía de Enrique Dussel, hay un poquitito de contradicciones allí, ¿no? Es pretender ponernos a nosotros como valiosos, hacer filosofía desde nosotros mismos, pero le choreamos categorías al marxismo. Extrapolamos categorías europeizantes, claro, según ellos, eurocentristas, y desde allí hacemos una filosofía propia. Yo no tengo problema porque yo no reniego de mi pasado, porque mi pasado no es solamente el argentino. Nosotros somos un vástago, auténticamente nosotros. La sesión electoral, que es la nuestra, claro, de acá salieron todos los grandes hombres. Aparte, después de la caída de Perón, teníamos los tipos que no se llamaban delegados de Perón, eran correos, eran tipos que sacrificaron toda su vida en aras del peronismo, tipos que podían haber ganado fortuna como abogados, viajaban a Madrid para traer información, llevar. Y yo siempre estuve en esa merezunda, ¿viste? Siempre tuve la suerte de estar cerquita de la buena información. Yo la recomendación que le hago a los muchachos es que nunca sean hombres. Mucha gente a mí me decía, yo quiero militar con vos, Martín, porque no, yo no quiero que nadie milite conmigo. Yo te hablo, te explico, todo lo que vos quieras, pero militar conmigo no. No porque yo soy un hombre y yo me puedo equivocar. Y si vos militas conmigo, te vas a equivocar conmigo. Entonces vos seguís la doctrina. De doctrinario, no sigas hombres, seguí ideas. Ahí va. Si vos seguís ideas, no vas a tener problema. Estaba hablando siempre de la urgencia, el comedor, el merendero, siempre corriendo atrás de la urgencia. Entonces se pierde de vista de que el puerto de Quequén venció la concesión y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no es de Milei, de la Libertad Avanza, le renovó la concesión del puerto de Quequén y se le entregó a los ingleses. El puerto de Quequén se le entregó a los ingleses. Sí. Entonces hay una fuente de facturación. Entonces, el asunto es absurdo que el gobierno de la provincia no recupere un puerto que está bajo su dominio y potestad y se lo entregue a los ingleses. No necesita dólares y facturar en una actividad en la cual es imposible perder guita. Es imposible perder guita manejando un puerto, querido. Es como manejar una empresa petrolera. Nadie pierde guita manejando el puerto. Totalmente, No es de riesgo, es una actividad de riesgo. Secretario General de la UOM me preguntó un día, ¿cuál es el salario justo? Yo había escrito un libro que se llamaba La organización sindical según el orden natural. Le dije a este dirigente, el salario justo es aquel que permite consumo más ahorro. Si el salario no permite ahorro, es injusto. El salario justo es aquel que permite
nos permite consumir, vivir, pero nos tiene que dejar un plus para el ahorro, porque el ahorro es el acceso a la propiedad y el peronismo sostiene que la propiedad es privada, seguramente, pero uno tiene que buscar la difusión de la propiedad. Es el progreso de lo peor a lo mejor, porque si uno no tiene la casa o tiene que alquilar, está trabajando para progresar, para con el ahorro poder comprarse la vivienda propia.